Vamos a iniciar hoy con uno de los objetivos de la obra de San Lucas, que es la amistad con Dios. ¿Cómo está? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la palabra de Dios, nos ayuda a amarla, leerla y comprenderla. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como vimos la vez pasada, una de las características de la obra lucana es que está dedicada a un personaje llamado Teófilo. Vamos a Lucas 1, 3. Lucas 1, 3 y Hechos de los Apóstoles 1, 1. Lucas 1, 3 y Hechos de los Apóstoles 1, 1. Siga. 1, 1 y Lucas 1, 3. 1:3. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos desde los orígenes, escribírselos por su orden ilustre Teófilo. Ilustre Teófilo. Y Hechos 1, 1. Querido Teófilo, habla de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Bueno, entonces el nombre Teófilo se organiza así. Viene de teos y de filos. Teos es Dios, filos es amistad, puede ser cariño también, amigo. Es decir, el nombre Teófilo se conoce como nombre teofórico, porque está orientado a Dios. Entonces el nombre indica que uno de los objetivos de la obra de San Lucas es que el lector se vuelva amigo de Dios. Y recordemos que la obra de San Lucas presenta un camino, donde Jesús va siempre en ese camino. Y aquel que se integra a ese camino es amigo de Dios. Bueno, ¿de dónde tomará San Lucas la idea de amigo de Dios? ¿De dónde tomará ese principio de ser amigo de Dios? Bueno, vamos a echar un vistazo entonces al Evangelio para comprender por qué amigos de Dios. San Lucas conoce muy bien el Antiguo Testamento, partamos de ahí. ¿Qué personajes en el Antiguo Testamento son llamados amigos de Dios? Moisés, sí. La han atinado ya dos. Únicamente el Antiguo Testamento presenta a dos personajes, Ahab. ¿Qué es? Abraham y Moisés. A estos dos únicamente se les presenta bajo esas categorías, amigos de Dios. Pues para comprender qué es un amigo de Dios, es importante ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir entonces a Isaías 41, 8. Otro que me ayude con Segunda de Crónicas 27. 41, 8 y Segunda de Crónicas 27. 41. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. De mi amigo Abraham. Y Segunda de Crónicas 27. ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra, de tu pueblo Israel?
y la diste a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre. Entonces, el primer personaje que es llamado amigo de Dios, en hebreo es Abraham. Hoy nos vamos a centrar un poquito en Abraham. Abraham. ¿Por qué Abraham será llamado amigo de Dios? Bueno, Dios citó a Abraham cuando le dijo que su esposa iba a ser madre. recordemos este hermoso mapa. Si fuera Tibacuí sería el Edén, que queda por acá. Entonces, por acá, entonces recordemos que Abraham es de Ur. Abraham es de por acá, Ur de Caldea. Luego resulta que la época de Abraham se caracteriza por que son tribus nómadas. Y si ustedes se fijan, por acá queda Ur de Caldea, perdón, Harán. Harán. Entonces, tengan ustedes presente que la Tierra Santa es esto, ¿cierto? Y entonces un gesto de amistad es ir a buscar al amigo. Tengan presente eso, un gesto de amistad es ir a buscar al amigo. ¿Qué hace Dios? Sale de Tierra Santa para ir a tierra pagana, a Harán, a llamar a Abraham. Entonces vemos que Dios habita acá, digámoslo así, es la tierra prometida. ¿Y qué hace Dios? Sale de la tierra para decirle a Abraham, venga, que le tengo un lugar para usted. Ahí comienza un ciclo de amistad. Por tanto, aparece que la amistad con Dios es un don de Dios mismo. ¿Y por qué? Porque Él decide ir a buscar a Abraham para entablar una amistad con Él. ¿Qué resalta San Lucas en todo su evangelio? La presencia de Dios que viene a salvarnos. La visita, la presencia. Tengan en cuenta eso, visita. Vamos a ir a Lucas 1:68 y 1:78. 1:68, 1:78. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Visitado y redimido. ¿Qué hace Dios con Abraham? Va hasta Harán por él. Y 1:78 de Lucas. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura. Nos visite. Entonces recordemos que entonces decimos la amistad con Dios es gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios decide ser mi amigo. Eso es lo que se llama revelación en la Biblia. Ya no se busca a Dios, sino que es Dios el que viene a buscarme a mí. Dios y nosotros no es nada, perdón, Dios y nosotros sigue siendo Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hace Dios? Decide buscarnos para entablar una amistad con nosotros. Esa es la gracia bíblica de Dios. Dios, que siendo el creador, el dueño de todo, decide buscar a su criatura. Y bíblicamente el hombre es hecho de barro. Es decir, el creador decide venir a buscar a su criatura. ¿Por qué? Porque para Dios somos valiosos. ¿Listos? ¿Qué más tenemos de Abraham? Bueno, en Jerusalén hay una puerta. Atentos, recordemos que Abraham es importante para los judíos
para los musulmanes y para nosotros los cristianos. Es el padre de la fe. Es el vínculo que une a las tres grandes religiones semitas. Y entonces en Jerusalén hay una puerta que se llama la puerta del amigo. Y esa puerta se llama la puerta del amigo porque resalta, significa la apertura. Vamos a ver ahorita que entre Dios y Abraham parece que Abraham, mejor dicho, de una les digo, si ustedes se dan de cuenta, Dios nunca reprende a Abraham. Usted nunca ve a Dios chocado con Abraham. Y Abraham comete errores, pero Dios parece que se los pasa por alto. Pareciera que Dios inclusive fuera como alcahueta con Abraham. Abraham comete un error y ¿qué hace Dios? Ahí mismo llega y mira cómo hace para arreglar las cosas. Entonces, utilice la frase alcahueta, pero vamos a ver después qué no es alcahuetería. Resulta que la fe de Abraham tiene que confiar sin fundamento. Bueno, vamos a ver, bueno, ¿Abraham era pagano o no era pagano? Exacto, Abraham era pagano. Vamos a ir a Josué 24:2. Josué 24:2. Entonces tenemos una primera característica de la amistad que es un don de Dios. Vamos a ver ahora que la amistad es Dios me busca y yo decido por él. Josué 24:2. Dirigiéndose al pueblo, José le dijo: Yahvé, Dios de Israel, les manda a decir: más allá del río Éufrates vivirán sus antepasados, Taré, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Entonces, piensen ustedes en Abraham. Viene de unos padres donde dice Josué que servían a otros dioses. Y entonces, ¿qué pasa con Abraham? Se le revela un Dios, entre comillas, desconocido. ¿Por qué? Porque recordemos que toda la riqueza bíblica del Génesis, del 1 al 12, está por acá, entre Babilonia, el río Tigris y el río Éufrates. Ahí está toda la riqueza geográfica y toda la teología. Ahí habita muchas deidades, digámoslo así. Y entonces resulta que a Abraham se le aparece un Dios que le dice: no piense tanto aquí, váyase para donde yo le voy a indicar. Y es la tierra de Canaán. Volvemos con este hermoso mapa, no es porque lo borré. Bueno, entonces esta es la tierra prometida. Ahí. Si ustedes se fijan, esto se llamaba la fértil media luna, porque habían ríos, el cultivo era bueno. Y el Dios que llama a Abraham dice: sálgase de aquí y váyase para esta tierra. Ahora piensen lo siguiente, vamos al capítulo 12 de Génesis. Si nosotros vamos al capítulo 12 del Génesis, un ejemplo, 12, 1 y 2 dice: Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿qué le pide? Salir de la tierra. Luego dice en el 4, marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Luego dice, salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham
atravesó el país hasta llegar al lugar de Siquem, en la encina de Moré. Bueno, hasta ahí tenemos una característica. Para ser la primera vez que Dios y Abraham se encuentran, Abraham no pone ningún obstáculo, sino que de una vez le hace caso. Ahora miremos ese mismo capítulo. Del 12:1 al 9, Abraham, ¿dónde está? En la tierra prometida. Una tierra en la que Dios le dice, esto es lo máximo que tengo para ofrecerle. Le regalo una finca en Tibacuy. Y ustedes dicen, bendito sea Dios, es allá. Todo tienen ustedes, llegan a la casa y mejor dicho, todo. Pero cuando ustedes abren la nevera, abren la caja de mercado, no hay mercado. Es decir, eso le pasó a Abraham, porque en el capítulo 12, del 10 al 20, vamos a darnos cuenta que la tierra prometida es una tierra que no tiene alimento. 12:10, a causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto. Es decir, llega a la tierra y ¿qué pasa? Hambre. Pero si nos fijamos, Abraham tampoco reniega de Dios. Abraham pudo decir, bueno, este me sacó de allá de esa tierra tan buena, me manda a este peladero y tras del hecho no hay comida. Y le toca bajar ¿a dónde? A Egipto. Atentos porque es la primera vez que aparece Egipto en la Biblia. Nosotros siempre tenemos la visión de Egipto del Éxodo, ¿cierto? Y entonces la visión de Egipto del Éxodo es el pueblo cruel, que oprime, que mata, que esclaviza, que persigue. Pero la primera vez que se habla de Egipto es en tono de amistad. Entonces tenemos que Abraham es una persona que decide confiar en Dios y que nunca pone en tela de juicio la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque el texto no dice que Abraham dijo, tocó irnos de acá, no. Simplemente se va. Y entonces aquí aparece lo que se conoce como la página oscura de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando baja a Egipto, ¿qué le dice a su esposa? Dice en el 12:11. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. Siga. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me mandarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Listo, entonces tenemos un Abraham que miente. Un Abraham que piensa primero en su propio bienestar. ¿Cierto? Bueno. Vamos al 12:17. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces, atentos a lo que dije. Abraham, ¿qué hace? Miente y niega. ¿Y qué hace Dios? Como que pasa por alto que Abraham mintió y engañó. ¿Y antes qué hace? Llega y lo salva. ¿Por qué? Porque castiga es al faraón y al pueblo, ¿cierto?
Entonces, viene otra característica de la amistad. La amistad es la forma como Dios protege y salva a aquel que confía en Él. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Abraham decidió confiar en Él. Porque Dios le dice, váyase a la tierra de Canaán, listo. Abraham se da cuenta que esta tierra pues como que no es muy fértil y se baja para Egipto, pero nunca reniega. Abraham nunca reniega decir esta tierra es puro chanchullo. No, Abraham decide seguir confiando. Y entonces Abraham, ¿qué pasa? Siente miedo, por eso miente. Siente preocupación de que le puede pasar algo a él y miente. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué hace Dios? No lo recrimina, porque recordemos que lo que está forjando es una amistad. Entonces, ¿qué hace Dios? Comprende a Abraham, trata de comprender y dice, bueno, le tiene miedo es al faraón y le tiene miedo a este pueblo. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy y ataco directamente al pueblo y al faraón. Y es más, vamos al 12:20. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le sirvieran a él, a su mujer, todo. Listo. Hay una preguntita aquí refiriéndonos, se ve que Egipto tenía importancia, que era un pueblo próspero, porque siempre Jerusalén, y como en la época de Moisés que bajó allá que les proveyeran alimentos, los de Egipto era digamos, un pueblo, se puede decir, numeroso y próspero. Claro, de hecho, el pueblo elegido, la primera vez que se habla de un pueblo elegido no es el pueblo de Israel, es Egipto. ¿Por qué el pueblo elegido? Porque recordemos, Abraham llega acá y encuentra esto como muy... Exacto. No encuentra mucha cosa y le toca bajar acá. Mandémoslo para acá, Egipto. ¿Egipto qué tiene? El río Nilo. Abundante. Entonces acá se ubica Egipto. Alto Egipto y Bajo Egipto. El río les quedaba en la puerta de la casa. Entonces, en este territorio de puros desiertos, el hecho de que yo viva junto a un río es signo de ¿qué? De bendición, y no es cualquier río, no es como este Jordán, ni como este Mar Muerto. No, es un río abundante. Es un río que tiene ¿qué? Digámoslo así, la vida de Egipto está totalmente relacionada con este río, porque cuando el río crece, inunda todos los valles, y el barro del Nilo era un barro fértil, por tanto, facilitaba también el cultivo. Aparte, el barro del Nilo también servía para construir. Y entonces tenemos que el pueblo de Egipto decía, algo tenemos nosotros de especial porque Dios nos ubicó acá en pleno río. Entonces, el pueblo de Egipto se comprendía a sí mismo como el pueblo elegido, porque en pleno desierto tiene el privilegio de estar con un río permanente. ¿Listos? ¿Claro? O sea que Egipto era... Sí, claro. Geográficamente tenía todo para ser el pueblo elegido. Bueno. Luego vemos, atentos al movimiento. Abraham miente por miedo. Dios dice, le tiene miedo al faraón. ¿Qué hace Dios?
va y lanza el ataque al faraón y al pueblo. Y antes parece que es el faraón y el pueblo el que le salen debiendo a Moisés. Eso, a Abraham. ¿Por qué? Porque el faraón te dice, miren, les doy estos regalos. Entonces vemos cómo Dios es, en cierta manera, le pasa a Abraham en un primer momento, le pasó por alto, podríamos pensar esa falla. Entonces, no nos centremos tanto en que, bueno, el contexto de la época sí era así. Si llegaba un forastero a una tierra extraña y los citadinos veían que ese hombre tenía una esposa bonita, mataban al hombre. Entonces, Abraham, entre comillas, también busca salvarse a él y salvaguardar un poquito a su esposa. Abraham siempre es como en un juego de póker, siente peligro, es que ella es mi hermana. Los patriarcas parecen que cogieron esa maña de decir, es mi hermana. ¿Para qué? Para que no le hagan nada malo a ellos. Entonces, atentos. El primer texto que resalta la amistad es Génesis 12. ¿Y por qué? Porque Abraham decide confiar. Abraham, ¿qué le pide a Dios? Génesis 12, 1, 2, ¿qué dice? Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces, atentos. Dios le dice, se encuentran por primera vez. Y Dios le dice a Abraham, deje la estabilidad en que usted vive. Y eso es lo que significa tierra, padre y casa paterna. Significa algo estable, algo sólido. Es algo que brinda seguridad y algo que brinda identidad. ¿Por qué? Porque en los pueblos bíblicos una persona vive y vale siempre y cuando esté vinculado a una comunidad, a una familia. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? Renuncia a su identidad, renuncia a su seguridad, renuncie a su pasado. Y en pocas palabras, ¿qué le dice? Renuncia a todo esto y viva como extranjero, como forastero. Vemos ahí, Abraham, ¿qué hace? Pasa de la comodidad, de la certeza, de la tranquilidad, a una vida como forastero y como extranjero. Y eso es lo que Dios le tiene siempre en cuenta a Abraham. Que Abraham se desacomoda para hacer lo que Dios le pide. ¿Dónde vemos eso? Vamos a ir al capítulo. En el capítulo 23 tenemos la muerte de Sara. ¿Qué versículo? No, esperen. Tenemos la muerte de Sara. La muerte de Sara va a marcar una pauta importante, porque Abraham se da cuenta que aunque está en la tierra que Dios le dijo, él es forastero y extranjero. ¿Por qué? Porque no tiene un lugar donde sepultar a sus muertos. Eso es fundamental. Eso ya más o menos lo presupone, lo va a entender también 100 años de soledad, ¿no? Cuando a Aureliano le da por irse de Macondo, traer al pueblo, y le dicen la mujer, no, es que uno es y uno pertenece y uno echa raíces donde tiene un muerto. Y dice, pues si me toca matarme, me mato.
para echar raíces. Entonces, en la época de toda esta zona, era importante la tumba, porque la tumba significaba que yo soy sepultado en la tierra donde viví, en la tierra de mis antepasados. Las futuras generaciones serán sepultadas ¿a dónde? En la tierra de los antepasados. ¿Y Abraham qué se da cuenta? La primera muerte en la Biblia, podríamos decir, es Sara. Históricamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde aparece la importancia de una tumba. Vamos a ver. 23:4, perdón. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dame una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerto. Entonces, acá Abraham se da cuenta que aunque está en la tierra que Dios le dijo, como tal, no tiene una propiedad de él. Se da cuenta que él es un simple forastero. Se da cuenta que la casa donde están sus antepasados está lejos. ¿Y qué dice? Otra vez vuelva a leer el texto. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerto. 23:6, para que sean ustedes de cuenta el estrato social de Abraham. A ver si nos entendemos, Señor. Tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu muerto. Listo. Entonces era un jeque. 23:16. Abraham ascendió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente de mercader. Es decir, le costó un ojo la cara. ¿Notan algo raro en el texto? ¿Se acuerda que cuando salió de acá, dice que salió con bueyes, camellos, todo eso? Bueno, por eso es que los judíos tienen fama de negociantes. ¿Por qué? Porque saben hacer prósperas lo poco que tienen. Pero ¿qué hay de raro en el texto que acabamos de leer? Es que no lo están regalando. Él lo que hace es un negocio. Dice, me murió la esposa, véndame en un terreno acá. Porque en ningún momento lo de la tierra le dicen, le regalamos esto. Atentos porque acá ratifica a Abraham que decide confiar en Dios. Pues, ¿cómo se les ocurre a ustedes que si esto es de Abraham porque Dios se lo regala, él porque tiene que comprar un terreno? Se supone que Dios le dice, esto es suyo. Y Abraham dice, se me murió la esposa, ¿qué voy a hacer? No se pone a decirle, Señor, bueno, esto es mío, no. Va y dice, bueno, si ¿cuánto me venden ustedes un terreno para sepultar a mi esposa? Abraham pudo decir, bueno, si esto usted me lo regala, si esto es mío, ¿por qué tengo que comprar un terreno y bien caro? Abraham nunca discute con Dios. Tengamos eso presente. Acá tenía todo para haberle hecho un reclamo a Dios, pero no lo hace. Tengan presente algo. Abraham tiene una característica y es que pareciera que él nunca intercede por lo que lo favorece a él. Abraham nunca intercede por algo que lo favorezca a él. Abraham siempre intercede por otros. Es más, ahorita vamos, ¿qué hora es? Bueno,
Vamos a darnos cuenta después, me adelanto, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham no le obedece. Entonces, mientras que Génesis 12 le dice a Abraham, olvida su pasado y su historia, el sacrificio de Génesis 22 le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, ahora olvídese de su futuro. ¿Por qué? Porque el hijo era la posibilidad de que Dios le iba a cumplir la promesa a Abraham. Pero si Dios le dice, oiga, ofrézcamelo un sacrificio, entonces Abraham dice, ¿y mi futuro qué? Porque un pensamiento bíblico es que, como dice la canción, es literal, los hijos son la prolongación de la existencia. En mi hijo hay una parte de mí. Por eso, cuando le dice, sacrifique a su hijo por mí, Abraham pudo decir, ¿y la promesa que usted me hizo qué? Me pide que renuncie a mi pasado y lo hice. Ahora me pide que renuncie a mi futuro, ahí sí no. Abraham tampoco hace nada. Es más, si nosotros vamos al capítulo 18, vamos a darnos cuenta que lo que sí hace Abraham es interceder por Sodoma y Gomorra. Abraham no pide tanto para sí, sino que siempre tiene presente es al otro. ¿Claro hasta ahí? Entonces tenemos que Abraham, pudiendo reclamarle a Dios, también le pasa por alto eso a Dios. Entonces, Génesis me muestra como una complicidad entre Dios y Abraham. La embarra Abraham y Dios como que se la pasa por alto. Abraham tiene todo para decirle a Dios, usted me está incumpliendo, pero Abraham, ¿qué hace? La pasa por alto. Génesis 22, nos ubicamos ahora ahí. ¿Cuál es el hombre más engañado en la Biblia? El hombre más engañado en la Biblia, que se le llama el hombre 3 veces engañado. Isaac. Lo engaña el papá, Abraham, porque no le dijo, vamos a la montaña que lo voy a matar. Simplemente dice, vamos al monte, y el niño, bueno, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Lo engaña el papá al comienzo. Luego, cuando nacen sus hijos, lo engaña primero la esposa, Rebeca. ¿Por qué? Porque quiere que la bendición no sea para Esaú, sino para Jacob. Entonces, lo engaña el papá, lo engaña la esposa. Y por último, Jacob. Bueno, entonces Isaac es el 3 veces engañado. Pero no estamos hablando de Isaac, no sé por qué me metí allá. Génesis 22. Acá lo que entra en tela de juicio es el futuro. ¿De quién? De la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, ese texto es importante. ¿Por qué? Porque resulta, dirá un comentario, los amigos se hacen juegos para mostrar la veracidad de la amistad. Vulgarmente hablando, se hacen chanzas. Entonces, sin asumir esa categoría, hagan de cuenta que Génesis 18, 22 es la forma como Dios quiere darse cuenta lo que Abraham es capaz de hacer por él.
Entonces Génesis 18, 22 es la forma como Dios evalúa la amistad de Abraham. De ahí viene, vamos a 22, vamos a 22, 7. Dijo Isaac a su padre, Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Atentos, porque si ustedes se fijan, esa es la última vez que Abraham habla con Isaac en la Biblia. Después de ahí, Abraham e Isaac no vuelven a hablar. Piensen ustedes la carga psicológica de Isaac, el niño. Entonces, Isaac le costó superar esa situación. Por eso después no vuelven a hablar. Es decir, Abraham cumple aquello que dice Jesús, el que no renuncia a su padre, a su madre, a sus hijos, por mí, por el evangelio, no es digno de mí. Abraham lleva eso al extremo, digámoslo así. Aunque Dios lo está probando, para Abraham eso no es una prueba, él cree que las cosas van a ser así como Dios le está pidiendo. Entonces, Abraham es amigo porque pone lo más importante por Dios. Renuncia a lo más importante por Dios. Vamos ahora al versículo 13. Veintidós, 13. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. ¿A qué le suena ese texto? ¿A qué le suena ese texto? ¿Quién se acuerda cuando iniciamos que hablábamos de una característica del año jubilar? ¿Se acuerdan del Yobel? Los judíos, cuando comienza el año nuevo, acostumbran a leer el texto de Génesis 22, el sacrificio, la prueba de Abraham, y tocan el shofar o el Yobel. ¿Por qué? Porque el sonido de ese cuerno significa vida, victoria. Y ese cuerno resalta que Dios no quiere la muerte del ser humano, sino que el ser humano viva. ¿De dónde viene esa práctica? Del texto de la prueba de Dios para Abraham. Entonces, el toque de ese, el cuerno, por eso enfatiza mucho, vio un carnero enredado en los cuernos. Ese cuerno es el que después se toma para fabricar el instrumento, el shofar, con el cual se anuncian las fiestas litúrgicas judías, indicando que Dios no quiere muerte, sino que Dios es de vida. Por eso el año jubilar comienza con el toque del Yobel. Lo mismo, un cuerno de carnero, indicando que ese año no es para morir, sino es para que el ser humano se dé cuenta que está vivo y que Dios lo quiere vivo, que Dios no quiere la muerte de ninguno, sino que el hombre viva. ¿Y qué es la vida? La amistad con Él. ¿Claros? Último texto, a ver si alcanzamos. Génesis 18. En Génesis 18 vemos a Dios. Si ustedes leen Génesis 18, el único que sabe que el que llega a la casa de Moisés... Pero es el capítulo que lo padre. Sí, el 18.
En Génesis 18, la única persona que sabe que el que llegó a la casa de Moisés es Dios es el lector. Abraham no sabe que el que llegó a la casa es Dios. Sabe el que está leyendo Génesis, pero Abraham no sabe que el que llegó fue Dios. Y llega hacia el mediodía, a la hora donde Abraham estaba descansando. El amigo que llega a una hora inoportuna. ¿A qué texto nos suena eso? A la parábola. Entonces, ahora Génesis me presenta a Dios como el amigo inoportuno que llega a la hora del descanso. Y entonces, ¿cuál es la idea que me vende el Génesis? Que me vende lo que me presenta. Dios que se presenta como un caminante a la hora más dura del día. Entonces, la idea ¿cuál es? Dios se presenta a la hora donde el caminante tiene más sed, tiene hambre, donde el sol está en su máximo esplendor y por tanto está más agotado. Entonces, ¿qué hace Dios? Un Dios cansado. Recordemos que el Génesis maneja esas categorías, me olvidó el nombre, morfológicas, no, metamórficas, como que es, donde me presenta a Dios con categorías humanas. Un Dios cansado, un Dios que va en pleno rayo de sol, como es un Dios caminante, pues no lleva así mucho para el camino, es decir, necesita un lugar a donde llegar. ¿Y qué hace? ¿Qué me dice el Génesis? Dios pudo llegar a cualquier casa de ese territorio, pero ¿cuál llega? A la casa de Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios ve a Abraham como su amigo. Dios sabe la calidad de amigo que es Abraham. Por eso no le importa llegar a la hora más inoportuna. Porque sabe que Abraham va a estar ahí. Y acá vemos a un Abraham que no se mide a la hora de ofrecerle al visitante comida. No se mide, es generoso. Y acá viene otra parte. ¿Por qué Abraham es generoso con el desconocido que llega? Ya, Abraham descubre a lo último que será Dios. Exacto. Abraham sabe qué es ser extranjero, qué es ser forastero, sabe qué es pasar hambre, sabe qué significa llegar a donde alguien que le pueda ayudar a uno, pero que a la vez es un peligro para uno. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Aprendió, primero, a ser generoso. Segundo, a brindar hospitalidad. ¿Por qué? Ay, se tocó la hamburguesa. ¿Por qué? Porque él en carne propia sabe lo que es ser forastero y extranjero. Por eso también Dios lo ve como su amigo. Porque Abraham es capaz de comprender al otro. Amistad con Dios es misericordia, ser capaz de comprender al otro. Y Abraham lo hace, sí. Y no es con minucias, sino que Abraham, ¿qué hace? El ternero cebado. Ahí está el hecho de que parece ser compadre. Exacto. Abraham es aquel personaje que vulgarmente hablando
se saca el pan de la boca por dárselo a otro. Y acá encontramos un primer diálogo muy confianzudo entre Dios y Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham se atreve, entre comillas, como a poner en tela de juicio lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham le dice, oiga, es que usted va a hacer que el justo pague por el culpable. Entonces ahí tenemos esa característica. Abraham se atreve a hablarle a Dios de una forma que como que le dice a Dios, oiga, eso que usted va a hacer como que no va. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué Abraham le habla así a Dios? Abraham sabe que él es una simple criatura. Y el texto dice, yo que soy ceniza, algo efímero, me atrevo a hablarle a usted, perdóneme. ¿Y por qué Abraham hace eso? Porque hay amistad. Luego Dios se da cuenta de una característica de Abraham. Y por eso es que, digámoslo así, hay cierta empatía en la forma de pensar de Dios y Abraham. Porque Abraham no quiere destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham hace todo lo posible para que a ese pueblo no le pase nada. Pero tristemente, cuando Dios llega a ese pueblo, el pueblo se porta muy contrario a Abraham. Los quiere atacar, los quieren aprovecharse, y por eso Dios destruye el pueblo. Pero Dios se da cuenta que Abraham es una persona que siempre se preocupa porque el otro no le pase nada. Es una persona que no se preocupa por lo de él, sino por lo de los demás. Ofrézcame a su hijo, listo. Es que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Un momentico. La cosa no es así. En el 18 intercede, en el 22 se queda callado. ¿Listos? ¿Todo claro ahí en esa parte? ¿Sí? A partir de Abraham ya podemos vislumbrar un poco la categoría de ser amigo de Dios en la obra de Lucas. Bueno.